Buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Carrión de la carrera de Química en el paralelo 3 del grupo número 7. En este caso les voy a enseñar cómo se resuelven dos ejercicios de conversiones de unidades físico-químicas y despeje de ecuaciones. También les voy a indicar los conocimientos previos que debemos tener para resolver cada uno de estos ejercicios y cómo se hacen y cómo obtenemos los datos. Para el primer ejercicio se nos plantea el siguiente problema. Nos dice que en un laboratorio de investigación celular se cultiva una línea de células con una concentración de 2.5 por 10 a la 6 células por cada mililitro. Y también nos da que la densidad estimada por célula es de 1,10 por 10 a la menos 9 gramos por cada célula. Nos dice también que el protocolo experimental requiere las siguientes cantidades para diferentes ensayos. En el primer ensayo de cultivos, el ensayo A, nos dice que vamos a utilizar el número de 1,0 por 10 a las 7 células. Y en el ensayo B nos dice que vamos a utilizar el número de 7,5 por 10 a las 6 células. Y finalmente en el ensayo C vamos a utilizar el número de 5,0 por 10 a las 6 células. Además, por normas de bioseguridad como en la mayoría de laboratorios, dice que se debe conservar un 10% adicional del total de las células utilizadas como reserva. Además, se nos plantean las dos preguntas principales en el ítem A y en el ítem B, que nos dicen, en el ítem A, que debemos encontrar el volumen total del cultivo, pero debemos tomar en cuenta que este volumen debe cubrir la cantidad total de células para el cultivo de los tres ensayos A, B y C, pero además debemos también incluir la reserva del 10% para casos en las que se pueda haber algún tipo de error. Y en el ítem B dice que cuál es la masa total en miligramos de células que se deben estar usando en total, incluidas sus reservas. Ahora, previamente para poder resolver este tipo de ejercicios, vamos a hacer lo siguiente. Nos encontramos con un tipo de número algo diferente, que se está expresado por un número, en este caso un coeficiente en la parte izquierda y que multiplica a una base 10 y elevado a un exponente n. Eso se conoce como notación científica, que fue en este caso creada y descubierta por un matemático llamado Arquímedes. Él se dio cuenta que en la aritmética podemos encontrar números muy grandes como 1.000.000, billones, miles, cientos, pero también números demasiado pequeños, como números que ya vienen siendo como micro, dependiendo de la unidad, como en caso si tomamos en cuenta como los centímetros, como los miligramos, centímetros, milímetros o microcentímetros, femtocentímetros, o en caso de los gramos, que es lo que vamos a utilizar en este ejercicio, los gramos, que es la unidad de donde partimos, después los miligramos, después los microgramos, después los femtogramos y así. En ese tiempo, la aritmética no era tan extensa como ahora, pero él ya se dio cuenta que cuando dividíamos números muy pequeños, íbamos a obtener números así o números muy grandes como estos. Pero se dio cuenta que no era tan eficiente en el momento de escribir, ya que en ese momento se utilizaba en la edad antigua la escritura de aritmética o aritmética mental. Se dio cuenta que era demasiado complicado realizar operaciones con estos números y vamos a sumar millones y así. Que en ese tiempo todavía no era común utilizarlos, pero ya comenzó a comenzaban a realizar aritméticas un poco más complejas. En este caso, este matemático se dio cuenta que si nosotros expresamos un número como digamos en forma de igualdad, como
el 10. Si hacemos una igualdad como 2 por 5 es igual a 10, en este caso 2 por 5 y 10 son el mismo coeficiente, pero expresado de una manera diferente. Y si multiplicamos 2 por 5 nos va a dar igual 10. Es la misma cantidad, pero con una escritura matemática diferente. Entonces él quiso hacer lo mismo. Un número grande como 1000 lo expresó de la siguiente forma. Conservó principalmente su primer, en este caso, número, su primer coeficiente, y lo multiplicó por la base 10. Se dio cuenta que si tomamos en cuenta como 1000 le poníamos una coma y un cero, que sería la coma imaginaria de todo número entero, o números fraccionarios, números decimales, podríamos hacer esto. Si él recorría la coma a una cantidad de 1, 2, 3, en el caso del número 1000, podía expresar ese número como 1 multiplicado por 10 con un exponente de 3. Porque si realizamos esta operación, regresamos a 1000 y se cumple la igualdad. Es exactamente lo mismo, pero con una forma de escritura de matemática diferente. Pero es una igualdad. Sigue siendo lo mismo como expresar 2 por 5 es igual a 10. En este caso, hizo lo mismo, pero con números muy pequeños. En el que ya no recorríamos la coma de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Y la cantidad de veces que recorría la coma hasta llegar al número final iba a ser lo mismo. Multiplicaba 1 por 10 y elevado a un exponente. Pero aquí viene una diferencia. El exponente es negativo, porque en este caso no estamos multiplicando, como es el caso de un exponente, que se multiplica un número x por otro número. Y esta cantidad se expresa como cuadrados o por la cantidad de veces que se repite ese mismo número en la multiplicación. Aquí es negativo porque estamos dividiendo, estamos fragmentando. Y podemos, para entenderlo mejor, con un producto aquí de factoreo. Aquí vemos que es una forma algebraica que en este caso no contiene números, pero esta expresión se llega a esta misma expresión. Son escrituras matemáticas diferentes, pero que en lo que llegamos a la misma. Ahora, ya entendido el tema de notación científica, procedemos a resolver el ejercicio. Nos dice que en un laboratorio de investigación celular se cultiva una línea de células con una concentración de 2,5 por 10 a la 6 células, que es la expresión del millón con el número de 0,6, que cada una de esas células están contenidas en 1 mililitro de volumen. Entonces, por cada mililitro vamos a tener la cantidad de células correspondiente en esta concentración, que son 2,5 por 10 a la 6. Y en su densidad vamos a ver que en cada célula va a estar contenido 1,10 por 10 a la menos 9 gramos, que sería como 0,0000 gramos. Pero aquí lo expresamos en notación científica y es mucho más fácil. Pero a todo el número de cultivos que utilizaremos en el ensayo A, B y C debemos adicionarle un 10%. Todos nuestros datos son concentración, densidad, aquí en este caso cantidad de respaldo, de cultivo y la cantidad de ensayos. En cada ensayo para el cultivo de células tenemos estas cantidades. La cantidad de 1,0 por 10 a la 7, 7,5 por 10 a la 6 y 5,0 por 10 a la 6. Para nosotros poder encontrar el volumen total, vamos a tener que sumar estas tres cantidades. Al sumar estas tres cantidades nos da este número grande, donde volvemos a aplicar notación científica. Recorremos la coma 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos da 2,25 por 10 a la 6 células. Pero hay que recordar que necesitamos el número total de células, pero ahí debemos adicionar el 10% de reserva para que el volumen cubra todo. En este caso el 10% podemos expresarlo como 10 sobre 100, pero el 100% va a seguir siendo la cantidad total de ensayos. Podemos expresarlo matemáticamente dividiendo 10 para 100, que nos da 0,10.
y esto lo multiplicaremos por nuestra cantidad total de 2,25 por 10 a las 6 células. Y al multiplicar por su 10% nos va a dar solo la cantidad que corresponde al 10%. Anotaremos esa cantidad aquí. Y ahora lo que procederemos es a esta cantidad de aquí volverle a sumar acá. Y así tendremos 100% más su 10% que nos da un valor total. Ese valor total en la parte de acá vamos a anotarlo. El valor total de células nos va a corresponder a 2,447,5 por 10 a las 7 células. Y ahora vamos a utilizar los datos anteriores. Este número lo volvemos a reescribir 2,475 por 10 a las 7 células. Y ahora vamos a hacer una regla de 3 o con la conversión de eslabón, que es más recomendable. Previamente usaremos nuestras relaciones, que en 1 mililitro tenemos esta cantidad de acá de células. Entonces volveremos a hacer eso. Como queremos calcular el volumen, aquí tenemos células. Tenemos que en su denominador usar la misma magnitud de medida. Como queremos encontrar volumen, vamos a poner en el numerador mililitros y en su denominador, para poder simplificar, vamos a poner la cantidad contenida, que son 2,5 por 10 a las 6 células. Al tener la misma magnitud podemos simplificar, ya que al hacer la multiplicación correspondiente nos va a quedar este número en el numerador y el denominador se va a quedar igual, porque se sobreentiende que debajo de este número está el 1. Y al dividir una variable para sí misma nos da 1. Es como decir, célula dividido para célula nos va a dar igual a 1. Porque aquí son variables o unidades de medida. Es lo mismo que dividamos 5 dividido para 5 nos da 1. Y por eso se simplifica. Y ahora nos dice que el volumen total incluido va a ser de 9,9 mililitros, incluido el 10%. Pero ahora debemos obtener la cantidad de total de masa en miligramos. Y para eso ya no podemos utilizar los mililitros solos. Debemos utilizar el dato correspondiente de acá arriba, que nos dice que la relación de masa-célula es de 1,10 por 10 a la menos 9 gramos, contenidos en una célula. Entonces regresamos y vamos a hacer eso mismo. Vamos a utilizar la misma cantidad anterior, porque estamos usando el total de células más su 10%, pero esta vez su relación no va a ser con volumen, sino con masa. En este caso volvemos a buscar la relación en el denominador para poder hacer la simplificación. Y en este caso nos dice que en una célula va a estar contenida esta cantidad de masa, que es 1,10 por 10 a la menos 9 gramos. Es un número muy pequeño. Simplificamos y nos va a dar su resultado en gramos. Y nos dice en este caso que vamos a tener una relación de 0,02725 gramos. Pero ¿qué nos pidió el ítem? Si recordamos, el ítem nos dijo que usemos la masa total en miligramos de células que se estarán usando en total. En este caso vamos a realizar la siguiente conversión. Volvemos a hacer lo mismo y usaremos una relación masa-masa, que en esta relación nos dice que
En un gramo, que es la unidad que estamos manejando ahorita, existen 1000 miligramos. Por cada gramo vamos a tener 1000 miligramos. Entonces venimos acá y tenemos unidad gramo, numerador, porque se sobreentiende que todo esto está sobre 1. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces, un gramo, usamos la relación masa-masa, dice que está contenido en 1000 miligramos. Con esto simplificamos y la respuesta nos queda en miligramos, que es lo que nos pedía el ejercicio. Y hacemos la correspondiente multiplicación y nos dice que hemos tenido 27,23 miligramos. Y con eso finalizaríamos el ejercicio 1 con las respuestas de que para nosotros poder ver qué volumen de cultivo debe tomarse, hicimos conversiones con el método eslabón y relación de masa a célula y de célula a mililitro, que nos dice que para cubrir todo el volumen de cultivos vamos a tener un volumen de exactamente 9,9 mililitros. Y en esta cantidad de mililitros, en relación que decía que en 9,9 mililitros tenemos esta cantidad de células, va a tener esta relación que la masa total en miligramos es de 27,3 miligramos. Ahora volvemos al último ejercicio, que nos dice que un estudiante va a realizar una práctica de laboratorio para medir la velocidad promedio de una sustancia en una canaleta. Nos dice que vamos a usar esta fórmula, la fórmula de velocidad, que la velocidad va a ser igual a la distancia, dividida para el tiempo. Velocidad va a ser igual a distancia dividida para el tiempo. Nos dice que el ítem A debemos despejar la fórmula para poder encontrar el tiempo. Y el ítem B, que si una sustancia recorre 18,5 metros de distancia a una velocidad constante de 2,5 metros sobre segundos, ¿qué tiempo tardará en completar esta distancia? Y si el bonus máximo permitido por el protocolo es 7 segundos, ¿la sustancia cumplirá con el requisito? Ahora, en el ítem A nos dice que debemos encontrar la fórmula correspondiente al tiempo. Y ahora vamos a hacer una operación algebraica. Lo que nos interesa aquí es la variable tiempo. Y ya que nosotros poseemos la variable velocidad y poseemos la variable de distancia. Entonces, cuando nosotros en una igualdad que decimos que deben ser totalmente iguales, por eso es igual, si nosotros en este caso queremos modificar la igualdad a nuestra conveniencia por medio de álgebra o en este caso por medio de coeficientes para que coincida, podemos hacer esto. Si nosotros queremos que esta igualdad se incremente o se disminuya, podemos hacer esto. Si yo quiero que esta igualdad de 1 es igual a 1 se incremente 2 veces, voy a sumarle 2. Pero si en un lado de la igualdad sumo, resto, multiplico, hago lo mismo en la otra parte de la igualdad. Sumo. 2 más 1 es 3, es igual a 3. Porque si solo hiciéramos en un lado esto, me daría 2 más 1 es 3. Y si acá no lo hago, me daría es igual a 1. Es decir, esto. Si hago 2 más 1 solo en un lado, va a ser igual a 1 y solo quiero subir toda la ecuación una unidad, me daría 2 más 1 es igual a 3, ¿verdad? Pero no se cumpliría acá, que 3 es igual a 1 y eso no es verdad. Vamos a hacer lo mismo, pero en vez de usar en coeficientes, vamos a usar variables con la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como a mí me interesa la variable tiempo, yo en este caso voy a realizar lo siguiente. Voy a eliminar la variable, en este caso del tiempo, del lado derecho. Multiplicaré a los dos lados para no afectar la igualdad.
Al multiplicar a los dos lados, si multiplico t por b, me va a quedar tb y me va a dar igual a dt sobre t. Recordamos que anteriormente mencioné que si dividimos una variable para sí misma o un coeficiente para sí mismo, nos va a dar la relación de 1. 5 dividido para 5, 1. Y una variable dividida para sí misma nos va a dar 1. Entonces, esto se simplifica. Nos quedaría d por 1, pero también todo coeficiente o variable multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Entonces volvemos, ahora tenemos que tiempo por velocidad es igual a distancia, pero no estamos buscando distancia, estamos buscando solo la fórmula de tiempo. Entonces realizaremos lo mismo, dividiremos ahora velocidad, porque en este caso nos interesa encontrar el tiempo. Se repite lo mismo, velocidad dividida para sí misma va a ser 1. Y ahora esta ecuación la reescribimos. Nos queda que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre su velocidad. Ahora, al nosotros haber encontrado la fórmula, la reescribimos. Tiempo va a ser igual a la distancia sobre su velocidad. Ahora, como ya tenemos los valores, podemos observar los que sí nos dieron. Vamos a usar el primer valor, que su distancia es de 18,5 metros. Y su velocidad es constante y es de 2,5 metros sobre segundo. Reemplazamos simplemente valores. Nos dice, el tiempo va a ser igual a su distancia, que es 18,5 metros, sobre su velocidad, que es 2,5 metros, pero por segundo. En un segundo recorre 2,5 metros. Volvemos a hacer lo de antes. Primero vamos a realizar la división de variables, de las unidades de medida, de longitud y tiempo. Como estamos dividiendo una variable para sí misma, nos va a quedar que esto se simplifica. Realizamos la operación correspondiente, 18,5 dividido para 2,5, y nos da que es 7,4 segundos. Y con eso hemos respondido el ítem B. Y el ítem A, que respondimos también despejando la fórmula por el medio de álgebra y aritmética. Y ahora vamos a responder el ítem C, que simplemente es con los datos del propio ejercicio. Nos dice que si el tiempo máximo permitido del protocolo es 7 segundos, la sustancia cumple con el requisito en la prueba de la canaleta, es decir, no lo cumple, ya que si su tiempo límite es 7 segundos, tiene un retardo o una demora de 4 décimas de segundo y llegaría tarde. Ahora con todo esto hemos resolvido los dos ejercicios en los que hemos empleado notación científica, conversiones de unidades por medio de fracción eslabón en relación con su masa, volumen, densidad, concentración, y también con conversiones de unidades por medio de fracción eslabón. Hemos usado despeje de ecuaciones por el medio de simplificación de aritmética por álgebra. Y eso sería todo. En este caso, así podemos resolver estos dos ejercicios. Y les agradezco mucho por la atención prestada. Gracias.